Diclorometano. El diclorometano es un líquido incoloro muy volátil que puede producir incendios o explosiones. Además, está clasificado como un posible carcinógeno humano. La concentración máxima permitida es en 50 partes por millón. A nivel internacional va de 50 a 200. Las vías de exposición a esta sustancia pueden ser por inhalación, ingestión o a través de la piel. Por lo tanto, la sintomatología que puede provocar a nivel de piel es piel seca, enrojecimiento, quemazón, en ojos, dolor o enrojecimiento. Si se ingiere, puede provocar dolor abdominal, lesiones gastrointestinales corrosivas y en los casos más severos, fallo renal, fallo hepático y pancreatitis aguda. Además, esta sustancia afecta al sistema nervioso central. Toda esta sintomatología aparece con el tiempo. Los exámenes que podemos realizar semestralmente para detectar esto, se pueden hacer un examen de orina, un examen de sangre para determinar la carboxihemoglobina y un hepatograma. Además, anualmente se debe hacer un examen clínico con orientación cardiológica, neurológica, oftalmológica, hepatológica y dermatológica en los pacientes que están expuestos a esta sustancia. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Mi tema es poner sobre el triclorometano. El triclorometano, también conocido como cloroformo o tricloruro de metil. El cloroformo es un derivado halógeno en estado líquido a temperaturas ambientes. Este es incoloro y volátil, ya que cambia fácilmente de un estado líquido a un estado de vapor a temperaturas ambientales normales. Su composición máxima permisible en corto periodo de tiempo es de 5 partes por millones, que esto representa 50 miligramos por metro cúbico. Sus usos, era utilizado como anestésico, síntesis orgánica, separación orgánica y también para lo que son la fabricación de plásticos y teflón. El cloroformo se emplea como materia prima en industria química, por ejemplo, en lo que es la fabricación de fluorocarburos, ya que se utilizan como propelentes o de aerosoles, como refrigerantes y agentes de soplado. Y también lo utilizan lo que son los empleados como refrigerantes, resinas y plásticos. La toxicidad principal de que afecta al sistema nervioso central es el cerebro. También afecta lo que es el hígado, provocando una hepatitis o ictericia. Afecta los riñones y es un carcinógeno humano. Los exámenes médicos que podemos hacer, que se pueden realizar, son exámenes previos y intervalo en el empleado. Ya se pueden hacer lo que son exámenes de hígado y de riñones para ver lo que son las enzimas hepáticas. Cuando hay una exposición excesiva, se hace lo que es un examen del sistema nervioso central y un electrocardiograma dentro de las 24 y 48 horas. Y a su vez se realiza lo que es un monitoreo Holter. El tratamiento de va a ser lo que es la acetilcisteína y antioxidantes naturales como la vitamina A. La sintomatología que va a presentar por inhalación es lo que es la fatiga y la irritabilidad, mareo, cefalea. Y si en se llega a inhalar o se llega contaminar lo que son los alimentos o las bebidas como el agua, con triclorometano causa lo que es daño a nivel renal y hepático. Y si tiene contacto con la piel, va a producir lo que son laceraciones y llagas. El tribromometano es un líquido pesado, incoloro, no inflamable y de olor dulce. Esta sustancia química puede encontrarse como contaminante en el agua potable que ha sido clorada para matar bacterias y virus. Su principal uso es en laboratorios para purificar minerales como intermediario químico, también dentro de la industria electrónica. Dentro de sus límites de exposición laboral tenemos 0,5 partes por millón. Dentro de su toxicidad, dentro de las intoxicaciones agudas, estas se dan por la vía inhalatoria, por la vía oral, la vía cutánea, vía oftálmica, y dentro de sus principales exposiciones crónicas son las sustancias que pueden afectar principalmente al hígado y a los riñones. Este también es nocivo en el caso de ingestión,
Dentro de los exámenes médicos no se realizan de forma rutinaria, debido a que este compuesto es eliminado del cuerpo relativamente rápido, principalmente a las 8 horas. Los exámenes son de utilidad solo para detectar exposiciones recientes, dentro de 1 a 2 días después de la exposición. Dentro de su sintomatología tenemos la tos, si es por vía inhalatoria, el dolor de cabeza, el vértigo, la somnolencia por la vía oral, y también tenemos el enrojecimiento por la vía cutánea y el lagrimeado por la vía oftálmica. El dicloro 1,2-etano es un hidrocarburo clorado. Dentro de las características es un líquido transparente que se evapora fácilmente al calentarlo, tiene un olor agradable y un sabor dulce. Dentro de sus usos es utilizado para la elaboración de plástico, el vinilo, elaboración de tuberías, también en la construcción para el PVC. Dentro de la concentración máxima permisible es de 50 ppm. Los valores límite umbrales de 10 ppm es clasificado por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer como A4, no cancerígenos en humanos. Dentro de la toxicidad, al ser un líquido viscoso que se descompone al calentarlo, va a provocar humos tóxicos y corrosivos, los cuales van a afectar los ojos, vías aéreas respiratorias, aparato digestivo. Dentro de la sintomatología, provoca irritación de la nariz, irritación de la garganta, irritación de los ojos, daño a nivel pulmonar, puede provocar náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, también lo que es dolor de cabeza, mareo, debilidad, sensación de desvanecimiento, confusión, incluso desmayo. Dentro de los exámenes médicos vamos a solicitar pruebas de función hepática, pruebas de función renal, pruebas de función pulmonar, una radiografía de tórax y también la concentración del 1,2 dicloroetano a nivel de sangre y orina. Hablar acerca del tricloroetano, también conocido como metilcloroformo, compuesto orgánico del tipo cloroalcano. Dentro de los usos, es como disolvente para el hexano y para muchos materiales orgánicos. Antes de que el protocolo de Montreal lo prohibiera, por ser una sustancia destructora para la capa de ozono, prácticamente ha cesado su producción. Dentro de las propiedades físicas y químicas, su forma es líquida, color incoloro, olor dulce, punto de fusión menos 30,6 grados centígrados, punto de fusión 74 grados centígrados, punto de inflamación no se inflama, temperatura de ignición 490 grados centígrados, densidad 1,34 gramos sobre centímetros cúbicos. Efectos sistémicos. Tenemos así efectos irritantes, amortiguador de la respiración, vértigo, inconsciencia, narcosis, náuseas, vómitos, efectos para el sistema cardiovascular, dolor de cabeza, cansancio. Efectos toxicológicos, toxicidad aguda por inhalación, toxicidad cutánea aguda, irritación de la piel, irritación ocular. Dentro de la estabilidad química, el producto es químicamente estable en condiciones normales, temperatura ambiente. Posibilidad de reacciones peligrosas, riesgos para la exposición con dióxido de nitrógeno y potasio. Persistencia y degradabilidad. No es fácilmente degradable. Dicloroetileno, un compuesto alifático halogenado con un punto de ebullición de 55 grados centígrados y un punto de ignición de 460 grados centígrados, escasa solubilidad en agua. Sus usos como van dentro en materiales extintores, refrigerantes, en propelentes, se puede usar en mezcla de polvo, espuma, agua y dióxido de carbono. En el valor límite umbral es de de 200 partes por millón y la concentración máxima permisible es de 0,014 miligramos sobre decilitro. En la toxicidad, como podemos ver, son dependiendo del sistema neurológico, hepatotóxico, nefrotóxico, cutáneo, oculares o de vías respiratorias superiores principalmente. Los síntomas principales a priori, dependiendo si es inhalación, por ejemplo, tos, dolor de garganta, vértigo, náusea, somnolencia, debilidad, pérdida de conocimiento, vómito, irritabilidad de vías aéreas superiores en el caso de inhalación, ingestión, dolor abdominal, enrojecimiento ocular y piel seca. El tratamiento
primera orden va según el tipo de exposición, como ventilación repositoria con oxígeno hasta 2-4 litros por cánula nasal, quitar la exposición cutánea con agua, ya que es poco solvente aquí y puede dispersar la exposición a este material. Usar gafas de protección y evitar colocar este elemento dentro de donde se almacenen materiales de consumo humano. La toxicidad crónica se concentra en la nefrotoxicidad y en la hepatotoxicidad. Los exámenes de laboratorio para control de la exposición a este material van según el sistema, siendo semestrales, cardiológico, nefrológico, respiratorio, y neurológico y oftalmológico, y anuales, perfil renal, hemocomunitario y perfil hepático. Tricloroetileno es un líquido volátil con propiedades narcóticas de olor característico. Sus usos principales son lavado seco en tintorerías, desengrasante de piezas metálicas, un retardador de fuego, adhesivos de lacas, también como solvente de algunos productos de limpieza, también como corrector en la escritura. La concentración máxima permisible de este va a ser 50 partes por millón, mientras que 200 partes por millón va a ser en los 15 minutos. El valor límite de umbral según las normas americanas va a ser de 50 partes por millón. En la parte de toxicidad aguda, este va a ser un depresor del sistema nervioso central. También afecta a nivel hepático, a nivel renal y también puede provocar arritmias cardíacas a nivel del corazón. Mientras que en la exposición crónica va a estar afectando al sistema nervioso, especialmente a los padres craneales. Los exámenes médicos que vamos a pedir va a ser la función hepática y un electrocardiograma. También un examen de orina en donde vamos a pedir el ácido tricloroacético más el tricloroetanol. Y también vamos a pedir una prueba de función pulmonar. La sintomatología de este va a estar principalmente dada a nivel del sistema nervioso central. Vamos a tener algunas cosas como neuritis del trigémino, vértigos, cefaleas, alteraciones del humor, irritabilidad y ansiedad. Dicloropropano. Es un líquido incoloro e inflamable con un olor dulce. Es una sustancia química hecha por el hombre que se evapora rápidamente en el aire. Se la utiliza como disolvente en pinturas y productos de limpieza, como intermediario en síntesis químicas y como insecticida. La concentración máxima permitida está dentro de los 75 partes por millón y la misma en cortos periodos de tiempo es de 110 partes por millón. La toxicidad va a ocasionar una depresión del sistema nervioso central, desórdenes funcionales tanto en hígado como en riñones, irritación en los ojos y tracto respiratorio y se lo considera dentro del grupo 2B como posible carcinógeno para el hombre. Los exámenes médicos que se realizarán semestralmente son un hepatograma, considerando TGP y TGO con las condiciones allí mencionadas, examen de orina completa en donde puede presentarse proteinuria, hematuria y cilindruria. La sintomatología que puede llegar a presentarse depende de el lugar y la forma de exposición. Si fue por inhalación, puede presentarse tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, somnolencia e incluso vértigo. La piel puede presentarse sequedad, enrojecimiento y dolor. El contacto con los ojos puede presentarse enrojecimiento y dolor, y si hubo ingestión puede haber náuseas, dolor de cabeza, somnolencia, dolor abdominal, vómitos y hasta diarrea. Cloruro de alilio. Características: es un líquido incoloro e insoluble en agua. Usos: para fabricación de compuestos alílicos y producción de plásticos. El umbral del olor es 0.47 ppm, partes de una sustancia por un millón de partes en el aire. Los límites de exposición, según OSHA, es 1 ppm, que es el límite de exposición permisible durante un turno laboral de 8 horas. La intoxicación aguda es un depresor del sistema nervioso central, hepatotóxico, nefrotóxico, irritante cutáneo, irritante de las vías aéreas superiores, puede producir tos, disnea y paradas respiratorias. E irritante ocular, puede producir quemaduras y daño ocular. A nivel de los exámenes médicos, anualmente el examen clínico hay que pedir cardiología, dermatología, hepatología, nefrología,
neurología y oftalmología, y semestralmente hepatograma y exámenes urología completa. La intoxicación crónica es un hepatotóxico crónico, glomerulonefritis evolutiva, neuropatía periférica y son cancerígenos. Puede que no exista un nivel seguro de exposición a un carcinógeno y por consiguiente todo contacto debe reducirse al mínimo nivel posible. El cloruro de alilio es un mutágeno y podría causar cambios genéticos. El cloro 2-butadieno, también conocido como cloropreno, es un líquido incoloro, volátil, altamente inflamable y de olor a éter que se utiliza para la fabricación de cauchos sintéticos como el neopreno. Para la exposición a este químico se establecen 3 límites. El primero, que es el límite recomendado de exposición al aire durante un turno de 8 horas, que se establece en 10 ppm. El siguiente, que establece la concentración máxima a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un periodo continuo de 15 minutos en 1 ppm. Y finalmente, la concentración promedio de exposición continua del trabajador en un turno de 8 horas en una semana de 40 horas laborables, que también se establece en 1 ppm. Sobre la toxicidad, este afecta a vías respiratorias y debe manejarse como un agente carcinógeno. La exposición prolongada puede causar daño al hígado, riñones y pulmones y sistema nervioso central. También puede causar pérdida temporal de pelo en las partes expuestas al cuerpo. Los exámenes médicos recomendados para determinar afectación por este químico son las pruebas de función de hígado y riñones y la prueba de función pulmonar, siempre que se sospeche ya de daños. La sintomatología que presenta por daños son la irritación y quemadura de ojos con posibilidad de daño corneal permanente, irritación y quemaduras de la piel en caso de contacto cutáneo, y también la exposición a concentraciones altas produce sintomatología como tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, vértigos, desvanecimientos, desmayos, dificultad respiratoria, taquicardias. Otros de los efectos a largo plazo, como ya se mencionó, este es un agente carcinogénico. Y también los riesgos de la reproducción, ya que existen posibles daños al feto en desarrollo en mujeres embarazadas y también riesgos de aborto espontáneo. En los hombres este puede interferir con la producción del seno. Gracias. Cloruro de metileno o diclorometano. Es un líquido incoloro y volátil. Se usa como disolvente y como propulsor de aerosoles. Dentro de sus concentraciones máximas permisibles son de 50 partes por millón. En cuanto a su toxicidad, en intoxicación aguda actúa como depresor del sistema nervioso central. En su metabolización produce monóxido de carbono, listado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer en el grupo 2B, como posible carcinógeno para el hombre. Anualmente se debe realizar vigilancia médica, un examen clínico con orientación cardiológica, hepatológica, nefrológica y neurológica, y semestralmente hepatograma, examen de orina completa y examen de carboxiemoglobina, que indica un índice biológico de exposición de 3.5% de la hemoglobina total. La muestra debe de ser recolectada al final de la jornada laboral. Dentro de los síntomas que presenta son sensación de embriaguez, mareo e incoordinación. El tetracloroetileno o percloroetileno. Este es un líquido incoloro, no inflamable y volátil con olor a cloroformo utilizado como disolvente. Se suele utilizar en la industria textil para limpieza de lavado en seco, asimismo como antihelmítico para animales. De las concentraciones máximas permisibles son de 50 partes por millón hasta 200 partes por millón en cortos periodos de tiempo. Y en lo que respecta a controles internacionales, los rangos van de 25 a 100. En cuanto a su toxicidad, tenemos en intoxicaciones agudas, se comporta como depresor del sistema nervioso central y también como irritante en ojos y vías respiratorias. En exposiciones crónicas, se comporta como un target para el sistema nervioso central y la piel. Además de que se enlista como en el grupo 2A de posibles cancerígenos en el hombre y también provoca eventualmente afecciones a nivel del hígado. Periódicamente se debe realizar vigilancias médicas, ya que sus manifestaciones crónicas van a ser fatiga, vértigo, alteraciones de la memoria, intolerancia al alcohol y dermatitis, lo cual anualmente se deben realizar exámenes cardiológicos, dermatológicos, hepatológicos, nefrológicos y oftalmológicos. Semestralmente debe realizarse un hepatograma, además de exámenes de orina complementarios, ya que en esta se van a presentar índices biológicos de exposición de 3.5 miligramos sobre litros. Buenas tardes con todos. Voy a hablar acerca del tetracloruro de carbono. Las características principales es que el tetracloruro de carbono es una sustancia manufacturada, que quiere decir que no se encuentra de forma natural en la naturaleza, valga la redundancia.
Es un líquido incoloro de olor dulce que puede ser detectado a bajos niveles. ¿Sí? De igual manera se conoce también como cloruro de carbono. Puede encontrarse en el aire en forma de gas incoloro, indetectable, y esa es una de las características que tiene este tipo de componente químico. ¿Sí? La composición máxima permitida es de 10 partes por millón, la mínima permitida es de 6 partes por millón, ¿sí? De acuerdo a las características internacionales, pues el tope de toxicidad está a las 10 partes por millón, según todas las normativas internacionales. Los síntomas que presentan es un gas irritante, ¿sí? Que va a producir irritación, en primer lugar, de la vía aérea, en segundo lugar, va a haber una afectación hepática y en tercer lugar, una afectación del sistema nervioso central. ¿Cómo se van a ver manifestadas estas alteraciones? Principalmente como irritación de la vía aérea, nariz, boca, orofaringe, irritación a nivel de la garganta. Posterior a eso puede haber una alteración a nivel pulmonar por irritación, como forma más aguda. Ya conforme va pasando el tiempo puede presentarse una toxicidad hepática incluso fulminante, puede haber alteración del ritmo respiratorio, daño pulmonar severo mantenido y alteración a nivel del sistema nervioso central que puede exponerse como cefaleas intensas. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del monoclorobenceno, el cual es un líquido incoloro, volátil, con olor a almendras, el cual se usa como disolvente y como un intermediario químico. La concentración promedio ponderada está limitada a 10 partículas por minuto. Dentro de su toxicidad, la intoxicación aguda, cuando es por vía inhalatoria, puede presentar el paciente hemoptisis y alteraciones del estado de conciencia. Cuando esta es consumida por vía oral, puede presentar de igual manera cianosis, palidez, proteinuria moderada e incluso llegar a una insuficiencia hepática. Como toxicidad crónica, este puede afectar al sistema nervioso tanto central como periférico. Los exámenes médicos que se deben realizar de rutina es un examen dermatológico, ya que este puede presentar urticaria, trastornos digestivos, dentro de la anamnesis preguntar si no ha existido náuseas o vómitos, partes neurológicas, si es que no ha habido cefaleas, vértigos, somnolencias, parestesias y mioclonías. Dentro de las manifestaciones neurovegetativas, las cefaleas. Y debe realizarse como examen como vigilancia, el patograma cada 6 meses. De igual manera, la vigilancia biológica se realiza cada 6 meses con un índice biológico de exposición en orina, el cual son dos, el 4-clorocatelcol y el p-clorofenol, el cual debe tener un índice de 150 miligramos por gramo de creatinina en el caso del clorocatelcol y 25 miligramos gramo de creatinina en el caso del clorofenol. Monobromobenceno o bromuro de fenilo es una sustancia química transparente, usualmente en fase líquida, con un olor agradable característico que puede generar gases tóxicos venenosos cuando entra en combustión, usada en la elaboración de aceite de motor y otras sustancias. No tiene valores TLB en la ACGIH y tampoco en los valores provistos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España. Más sin embargo, si hay criterios de toxicidad, como son el LD50 oral y los valores PAP de criticidad de exposición a la sustancia, el cual nos dice que cuando se superan los 350 partes por millón durante una hora de exposición, se pone en riesgo la vida del trabajador. Es irritante a la piel, afecta las vías respiratorias, puede afectar el hígado y riñón, no hay evidencia de que sea cancerígeno y que afecte la fertilidad del humano. La recomendación es realizar exámenes médicos dermatológicos, neurológicos, el hepatograma y la sintomatología vinculada a estas sustancias: irritación de piel y ojos, respiración con silbido, dolor de cabeza, mareo, sensación de desvanecimiento y desmayo. Hexacloronaftaleeno es un compuesto aromático sólido similar a la cera, de color amarillo claro o blanco con olor agradable. Uso: impregnantes para condensadores y capacitores en aplicaciones electrónicas y automotrices, aglutinantes temporales en la fabricación de componentes cerámicos, también aditivos en aceites para engranajes
y revestimiento de papel y en fundición de precisión de aleaciones. Síntomas: fatiga, dolor de cabeza, anemia, impotencia, anorexia, vómitos, dolor abdominal severo, irritación de los ojos. Toxicidad: tenemos la toxicidad aguda, la depresión del sistema nervioso central, necrosis hepática. En toxicidad crónica tenemos el cloracné, sensibilización dérmica y la fotosensibilización. La concentración máxima permisible es de 0,2 miligramos sobre metro cúbico. También tenemos los límites de exposición en el lugar de trabajo, que es de 0,2 miligramos sobre metro cúbico durante el turno laboral, que es de 8 horas. Exámenes médicos: tenemos lo que es pruebas en fundición hepática, evaluación por un alergólogo y dermatólogo calificado, y el examen del sistema nervioso. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los bifenilos polibromados. Tienen una clase de bifenilos halogenados en los que de 1 a 10 átomos de hidrógeno se reemplazan por átomos de bromo. Estos compuestos se denominan polibromados, pero también incluyen estructuras monobromadas, es decir, un átomo de bromo unido a la molécula de bifenilo. Estos átomos de bromo se pueden unir a la molécula de bifenilo en 209 configuraciones posibles. Sus características pueden ser polvos blancos, blanquecinos o de color beige a temperaturas ambientes. Todos estos congéneres son solubles en el aceite y solventes orgánicos como el benceno y el tolueno, pero insolubles en el agua. Las características de estos que son persistentes en el agua y en el suelo se degradan solamente cuando están expuestos a la luz ultravioleta. Los usos de este cristalino blanco se incorpora a los plásticos duros que se utiliza para fabricar teléfonos, calculadoras, secadoras de cabello, televisores, accesorios para automóviles, entre otros. La toxicidad y la sintomatología de este bifenilo polibromados son pérdida de peso, alteración en el sistema nervioso central, ojos, en el sistema inmunitario, efectos en los riñones, efectos en la glándula tiroides, acné, náuseas, dolores de cabeza, visión borrosa, mareos, nerviosismo, dolores en las articulaciones superiores e inferiores y al aumento de los niveles de enzimas hepáticas. Para detectar si tienen bifenilos polibromados, se realiza una prueba de biometría hemática y una prueba de tejido graso. Estas pruebas pueden establecer si usted ha estado expuesto a niveles altos de estas sustancias, pero no determinar la cantidad exacta del mismo. Bifenilos policlorados, en sus siglas PCB. Dentro de sus características son químicos estables, los cuales son resultado de la cloración de los bifenilos. En sus usos los encontramos en los transmisores de calor, en dieléctricos como transformadores y condensadores, en lubricantes, en plastificantes, en protectores de madera, en la industria de la pintura y como intermediarios químicos. Respecto a lo que es su concentración máxima permitida y su valor límite umbral corresponde a 1 miligramo por metro cúbico, cuando la cloración corresponde al 42%, y de 0,5 miligramos por metro cúbico, cuando la cloración corresponde al 54%. Respecto a su toxicidad, que se absorben por todas las vías. Es importante en la toxicidad ir identificando diferentes sistemas y órganos, como en el caso de la piel, manifestándose como acné crónico, foliculitis, hiperpigmentación cutánea y de uñas. En el hígado, como hepatomegalia, y en el sistema neurológico periférico como neuropatía periférica. Hay que tener en cuenta que son probables carcinógenos para el hombre, específicamente se relacionan con el cáncer de hígado, además de ser inmunosupresores. Respecto a lo que es el examen periódico, es importante tener en cuenta que cada año en trabajadores que se encuentran en exposición con los bifenilos policlorados, realizar un examen clínico, dermatológico y neurológico para identificar o buscar posibles intoxicaciones por bifenilos policlorados, además de la realización de un hepatograma. En el examen periódico, lo que respecta a la vigilancia biológica, es posible la medición de los bifenilos policlorados en sangre, pero hasta el momento no existen valores claros que se den como tolerables. Muchas gracias. El ácido cianhídrico es un líquido incoloro, volátil con un olor a almendras. De acuerdo a la temperatura lo encontramos como gas y como polvo, sodio, potasio, calcio.
Sus usos en industria minera para el procesamiento del oro, de la plata, del aluminio y también en la sección de plásticos y bomberos. Su vía de contacto va a ser piel mucosas. Dentro de las normas internacionales, un CMP de la concentración máxima permisible son de 10 partes por molécula por millón. Su toxicidad afectaría la vía respiratoria y el sistema nervioso central principalmente. Dentro de los exámenes médicos a solicitar de manera anual vamos a encontrar examen de orina para detectar tiocianato urinario. Sus valores a identificar sería 0,5 menos 1,0 miligramos sobre litro. Los exámenes de sangre, de acuerdo a la clínica del paciente, a manifestarse si es fase aguda o ya es un cuadro evolutivo de mayor tiempo, vamos a tener electrolitos y gasometría. Dentro de los exámenes de función pulmonar para nuestros trabajadores, ameritaría una espirometría. Dentro de la sintomatología que va a afectar al sistema nervioso central, encontraríamos alteración al olfato, al gusto, cefalalgias, vértigos, confusión, somnolencia, convulsión y un síndrome extrapiramidal. A nivel de sistema respiratorio y cardiovascular va a aparecer la disnea, una hipoxemia, una taquimia, una bradicardia, una hipertensión o, lo más grave, un paro cardíaco. Buenas tardes, soy el doctor Cristian Carrión. Les voy a hablar sobre cianuro. Los cianuros de sodio, potasio y calcio se presentan de forma sólida mediante un polvo blanco. La concentración máxima permitida es de 5 miligramos sobre metros cúbicos o el valor techo es de este. El umbral de olor es de 0,47 partes por millón. La exposición, nosotros estamos expuestos al cianuro mediante una producción de plásticos, tratamiento de minerales tanto de plata como de oro, fabricación de compuestos alélicos, tratamiento de la producción de acero y preparación del ACCN. Como toxicidad, nosotros tenemos dos tipos de toxicidad, intoxicación aguda y una exposición ya cuando estamos a nivel crónico de larga data. Como intoxicación aguda tenemos depresión del sistema nervioso central, hepatotóxicos, nefrototóxicos mediante la degeneración tubular, irritantes tanto cutáneos, vía aéreas y oculares. En las exposiciones crónicas tenemos hepatotoxicidad crónica, glomerulonefritis evolutiva, glomerulonefritis crónica y una neuropatía periférica. Exámenes médicos tenemos que pedirlos de manera periódica y también anuales, como son dermatológicos, neurológicos, hepatograma, que es muy importante, y nefrológicos. Buen día, vamos a hablar sobre el gas asfixiante monóxido de carbono. El PEL-OSHA establece en 200 partículas por millón el límite máximo permisible y el TLB-ACGIH 400 partículas por millón. Las características. El monóxido de carbono CO es un gas inodoro, incoloro y tóxico que puede causar enfermedad y muerte repentina si se encuentra en una concentración lo suficientemente alta en el aire del ambiente. Usos. Normalmente se lo utiliza en la industria química en operaciones de manufactura para producción de metanol, ácido acético, fosfeno, combustibles y síntesis orgánica. En cuanto a exámenes médicos de diagnóstico se basan en antecedentes indicativos de riesgos físicos junto con pruebas de confirmación. Se debe examinar al paciente para detectar otras afecciones, incluida la inhalación de humo, un traumatismo, una enfermedad de movilidad. El examen neurológico debe incluir una evaluación del funcionamiento cognitivo con un mini examen del estado mental. Se les debe hacer una prueba de embarazo a todas las mujeres en edad reproductiva cuando se sospecha que tengan intoxicación por CO. Sintomatologías. Los labios y uñas toman un color rojo brillante, síntomas débiles, dolor de cabeza, molestias después de horas de exposición. Se experimenta dolor de cabeza y molestias entre 2 y 3 horas de exposición. Dentro de los 30 minutos, debilidad en las palpitaciones del corazón. Dentro de 1 hora, temblores. Dentro de 2 horas, confusión mental, náusea y dolor de cabeza. Pérdida de conciencia dentro de 30 minutos y después de los síntomas descritos, colapso y muerte. Gracias.